En Mateo 28, de 1 al 7, dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo él y los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Os imagináis? ¡Qué susto para esos guardias! Habría creo que unos 8, de ver cómo un ángel desciende, blanco, resplandeciente, se sienta sobre la piedra y se queda mirando. Blancos. Mas el ángel dice, y de miedo, y los guardas temblaron y se quedaron como muertos de miedo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no está aquí. Ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro corriendo, ¿verdad? Y fueron a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y por un momento me gustaría que nos pusiéramos en la piel de los discípulos. Vamos a entrar en esa escena, ¿vale? Vamos a ponernos en ese sitio de la historia. ¿Cómo estarían los discípulos? ¿Cómo estarían de desanimados, desconcertados, asustados? Ellos pensaban que el Señor iba a reinar sobre Israel, iba a hacer una obra poderosa, pero lo mataron. Y encima, no es solamente que lo mataron, es que encima el viernes a las 3 de la tarde Jesús estaba abandonado por los discípulos. Estaba Juan al pie de la cruz, estaba María, su mamá, algunas mujeres, pero realmente cuando fueron a arrestar a Jesús se fueron corriendo. Y no es para culparlos, porque a lo mejor tú y yo hemos hecho lo mismo, pero se fueron corriendo y ellos tenían en la mente, han matado al maestro y encima lo abandoné, me fui, ¿verdad? Imaginaos qué sentimiento de culpa, qué sentimiento de desconcierto. Pedro, que encima lo negó públicamente 3 veces, ¿qué dice, mujer? Yo no conozco a este hombre. No, tú has estado con ella, hablas como ellos, no sabes lo que dice, mujer, déjame en paz. Y Pedro pensaría en aquello, y los discípulos estarían con aquello, y aquel peso, y aquella pena, y aquel miedo. El desconcierto y el sufrimiento sería terrible. No solo en los 11, sino, dice la palabra, que Jesús se apareció en unos 500 hermanos a la vez en Jerusalén. O sea que no eran los 11 malas mujeres, es que habían discípulos, muchos discípulos que siguen a Jesús. Era domingo por la mañana y seguramente que estaban tan cansados que no podían ni dormir. La noche del viernes al sábado que mataron al Señor, seguramente que no durmieron. Y del sábado al domingo, pues imaginaros con aquello en la cabeza, qué cansados tenían que estar los discípulos. Ellos se acordaban que el pasado viernes habían cenado con Jesús y les anunció y les advirtió, escuchadme, es necesario que muera, que me van a matar, que tal. Pero parece que tenían los ojos vendados, no lo entendían, ¿verdad? Y en esa realidad estaban los discípulos, en esa realidad tenebrosa, y en esa realidad sin luz y sin esperanza. Yo te pregunto, ¿te puede pasar a ti que la realidad en la que estás viviendo hoy en día no es la realidad que tú te imaginabas? La realidad, a lo mejor, de un repentino problema de salud, la realidad
de que mi matrimonio no es lo que yo esperaba, la realidad de mis hijos, la realidad de mi economía, la realidad de ese despido inesperado, o la realidad de esa palabra de Dios que Él me habló y que nos está cumpliendo. Y podemos estar viviendo unas realidades que decimos, uy, esto no es lo que yo esperaba. Pero sabéis, dice la palabra algo muy importante y que vamos a meditar en esta mañana. Dice la palabra en Isaías 55:9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, ¿lo leemos? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es el Señor. Sus pensamientos, sus caminos, su intención es mucho más alto de lo que vemos en este plano natural hoy en día. Y vemos que los discípulos estarían en una casa, escondidos, asustados, los 11 discípulos, la madre de Jesús, los otros discípulos, por supuesto que estarían cada uno en su casa o escondidos en su sitio, pero vemos que dice la palabra que estaban con las puertas cerradas, escondidos de miedo por los judíos, porque claro, ellos pensarían, han ido por el Señor, van a venir por mí, me van a perseguir, no querrán que Jesús tenga seguidores por ahí dando la lata, ¿verdad? Así que ellos estaban cerrados, con miedo. Se amanece a las 7 de la mañana, ponle, y María Magdalena, la madre de Jesús, no sé si estaría, pero habían 3 mujeres. Como viene de Chloe, y se levantan y deciden ir al sepulcro a embalsamar el cuerpo del Señor. Era una costumbre judía, se embalsamaba con mirra y con aloe, y la mirra es una esencia, ¿verdad?, que es para embalsamar a los difuntos. Era una costumbre judía. Y este rito consistía en mezclar esta mezcla de mirra y de aloe, que tiene propiedades cicatrizantes y aromáticas, la mirra, y aloe vera, aquella pasta que también es curativa, ¿verdad? Y eso que hacía, pues suavizaba la piel del difunto y impedía que se corrompiera antes de lo normal, ¿verdad? Así que fueron las Marías, fueron las mujeres a untar el cuerpo del Señor, y de repente vemos que llegan al sepulcro, y yo me imagino que me gusta a mí pensar cómo sería el momento. Veo a los romanos, los 8 ahí, cansados también, ver a 3 mujeres que bajan por ahí por el camino, me imagino que empezarían a meter una caña, a burlarse, a escarnecerla. ¿Dónde vais ahora? ¿Dónde vais? Aquí a la tumba. ¿Qué queréis ahora? ¿Os dejamos pasar o no? ¿Qué hacemos? Aburre, dirían entre ellos, ¿no? Y de repente, me encanta el de repente. El de repente como un Pentecostés. De repente viene un ángel y vemos cómo alumbran aquel lugar. Los soldados se quedan muertos de miedo, pálidos, blancos, ¿verdad? Y vemos cómo cuando dice la palabra que hubo un terremoto, baja el ángel y que hubo un terremoto. Me imagino la escena. Viene un ángel, los soldados blancos, un terremoto, ¿qué está pasando? Las mujeres, y ven un ángel que se pone sobre la piedra y que corre la piedra, una luz tremenda. Y fijaros que el terremoto sucedió cuando Cristo murió en la cruz. ¿Qué pasó? Un terremoto. Cuando Moisés fue a buscar las tablas en el monte Sinaí, ¿qué ocurrió? Un terremoto. Y vemos como algo pasó cuando Jesús se levanta. Hay un terremoto. Cuando Jesús se levanta, el infierno entero es sacudido. Así también cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a mi vida, ha venido y vendrá a otras vidas, hay un terremoto en estos corazones. Hay una resurrección de muerte a vida. Y siempre me gusta recordarlo. Yo veo que cuando viene el Espíritu Santo y viene el espíritu humano, no es
un pedazo que pone, un arreglo que hace. Es una gestación. Es una gestación. Es como, y valga la redundancia, un espermatozoide con un óvulo. ¿Qué pasa? Se crea una nueva vida. Y cuando viene el Espíritu Santo y hace contacto con el espíritu humano, se crea una nueva vida. Hay un terremoto. Y es científicamente probado, fijaros, buscarlo por internet, que cuando un espermatozoide se une con el óvulo, hay un resplandor. Hay un resplandor de luz ahí dentro cuando hay vida. No me imagino en lo espiritual cómo será cuando hay un nuevo nacimiento en el espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y cuando viene el Espíritu Santo, hay una resurrección en nuestro espíritu y nacemos de nuevo. Fijaros que dice en Romanos 8, del 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu Santo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que vemos que hubo este milagro de resurrección, ese terremoto. Ha habido y habrá en tu vida ese milagro de resurrección, ese terremoto en tu vida. Yo me acuerdo cuando vine de Antequera, que estuve un tiempo, y cuando vine a casa a Amposta, era Navidad, y pensarían, Carlos será un religioso. Él será, bueno, andará ahora, se llevará mejor que todos, será raro, será místico, ya verá. Y cuando vine a casa y cenamos la cena de Navidad, y vieron que era el Carlos de las bromas, el Carlos de siempre, el Carlos tal, pero una versión mejorada. Ni mentía, ni decía palabrotas, ni decía barbaridades, ni me drogaba, ni andaba para aquí ni para allá. Una versión mejorada. Dios sacudió mi vida, sacudió mi corazón. Y mi familia decía, algo le ha pasado a Carlos. Es él. Y nos reímos y lo amamos, pero no es el mismo. Un nuevo nacimiento. Y nosotros, cuando Dios obra, cuando Dios resucita en tu corazón, no puedes ser el mismo. No puedes ser el mismo. Habrá momentos en que habrá debilidades, en que habrá problemas, pero Dios te hace nacer de nuevo. Dios te convence de lo que no le agrada. Y esa es una resurrección. Este es el primer terremoto. Pero oye, sigue la resurrección en nuestras vidas. Te pediría a Miriam si quieres subir con el piano. Sigue la resurrección en nuestras vidas. Recordemos que el ángel le dijo a María Magdalena, Jesús ha resucitado, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Recuerden, y repite, recuerden lo que les he dicho. Jesús va delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué a Galilea? ¿Lo entendemos nosotros? ¿No hubiera sido más fácil Jesús resucitar y encontrarse con ellos en una casa y predicarles y estar por allí y aparecerse a toda Jerusalén, qué sé yo? Pues no, le dijo, va delante de vosotros a Galilea. Y eso a los discípulos le hizo un clic, porque Jesús, cuando estaba con los discípulos, les decía, id allá, yo ya voy delante de vosotros, ya os encontraré allí. O tal, id a Jericó, que mientras vais yo voy a hacer unas cositas. Y oye, ese maestro. Y fueron corriendo María Magdalena y las dos mujeres a hablar con los discípulos, se gozaron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué les dijo que fueran a Galilea?
Pues porque significaría el regresar al lugar donde Dios los buscó por primera vez y los llamó a seguirlos. El lugar del primer encuentro y del primer amor. Ese fue la clave, y esa fue porque Jesús les dijo: id a Galilea. Vamos a ir a nuestro lugar. Vamos a volver a nuestro sitio de encuentro. Vamos a volver a ese primer amor. Vamos a volver a esa escena a la que yo os llamé, a lo que yo os hablé para que vinierais a servir conmigo. Vemos que se encontraban Pedro y otros 6 discípulos en el mar de Galilea después de la resurrección, y ellos estaban pescando, y como pasó la primera vez, ellos no pescaban nada. Y un hombre desde la orilla, que era Jesús pero con otro cuerpo, les dijo: hijitos, echad la red hacia la derecha. Y Juan, que era vivo y que estaba con el pecho de Jesús, lo conocía muy bien. ¡Es el maestro! Empieza a decir: ¿cómo? Aquel hombre que había dicho: ¡es el maestro! ¡Ey! ¡Echad las redes a la derecha! Y ya, alucinando, prueban, echan la red y empiezan a sacar peces. Me imagino a Pedro cómo estaría de gozoso. Salen a la playa y Jesús ya estaba con el pescado hecho, las brasas hechas, y comieron juntitos. Y les habló. Y cogió a Pedro, que fue al que le negó 3 veces. Y 3 veces lo negó Pedro. 3 veces lo restituyó el Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, claro, tú sabes que yo te amo. Muy bien. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo, Señor. Claro que sí, porque dices eso, claro que te amo. Y la 3ª vez: Pedro, ¿tú me amas? Y a Pedro ahí se rompió. Ahí Pedro se desvaneció. Emocionalmente se vino abajo y dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Ven y apacienta mis ovejas. Ve y trabaja para mí. Ve y obedece lo que te voy a mandar. Y allí, en ese paraje, en ese lugar maravilloso donde Dios llamó a los discípulos, empezó un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con el Jesús resucitado. Dice la palabra en Apocalipsis 21:5. Fijaros qué versículo más maravilloso. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Repítelo conmigo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y vamos a decir nosotros: vamos a escribir esas palabras en la tabla de nuestro corazón en esta mañana, porque son fieles y son verdaderas. Vuelve a comenzar con el Señor en esta mañana, hermano, hermana. Nuevos comienzos en mi relación con el Señor. Nuevo comienzo en mi intimidad con Dios. Un nuevo comienzo con mi matrimonio. Un nuevo comienzo con mi matrimonio. Aunque tú estés viendo una montaña, aunque tú estés viendo que nunca cambiará, que nunca no sé qué, que siempre lo mismo, los caminos de Dios son más altos y Él es poderoso para que todo obre para bien en tu vida, familia. Él es poderoso para dar la vuelta. Él es poderoso porque dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando tú vas en oración: Señor, tú lo has prometido, yo quiero algo nuevo con el Jesús resucitado. A veces hemos andado con un Jesús terrenal, con un Jesús amigo, que está bien, con un Jesús humano, a mi estatura, ¿verdad? Pero está diciendo el Señor:
Oye, quiero que tú comiences conmigo de nuevo, pero con el Cristo resucitado, con el Cristo que está en las alturas, con el Cristo que todo es posible, todo es posible. En la salud física, todo es posible. En tu matrimonio, todo es posible. Es posible restaurar. Es posible nuevos comienzos en la salud mental y emocional. Es posible nuevos comienzos en el llamado de Dios. Es posible nuevos comienzos en relaciones familiares. Iglesia, el Señor sigue resucitando áreas. El Espíritu Santo está interesado en seguir abriendo cuartos de tu casa. Porque aunque tú invites, aunque venga el Señor por el Espíritu Santo a habitar en tu corazón y tú le enseñes tu comedor arregladito y tú le enseñes tu cocina, le enseñes tu sala de estar, pero Señor, no entres en el dormitorio, Señor, no entres en la sala aquella que tengo no sé qué, no entres allí. No entres en aquella habitación donde está oscuro y tengo miedo de entrar. Y el Señor quiere resucitar, abrir cada cuarto, quiere levantar la persiana y quiere decirte, venga, va, ponte un poquito los guantes y vamos a echar eso fuera. Va, juntos, tú y yo. Y en este tiempo, iglesia, el Señor está levantando nuestras vidas. Dios es un Dios de gracia y misericordia cuando vamos a Él con un corazón dispuesto. Cuando vamos a Él con un corazón como el hijo pródigo. No hace falta estar fuera de la iglesia, no ir, no orar. Podemos ser pródigos en alguna área. Podemos ser hijos pródigos en algún temor, en alguna enfermedad, en alguna limitación. Y de esta manera Dios te dice, yo quiero resucitar puntos que te hacen falta.